Continuamos con el libro de Santiago y hoy estamos en el capítulo 4, versículo 4 al 5. Y el título del mensaje en esta oportunidad es Fidelidad Espiritual. Fidelidad Espiritual. Y la lectura, si me acompañáis con la mirada aquí en la pantalla gigante o si no, allí en tu Biblia, en tu asiento, dice lo siguiente, Santiago 4 del 4 al 5. Oh gente adúltera, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. ¿O creéis que la Escritura dice en vano que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en vosotros? Hasta allí nomás nuestra lectura. Comienza este pasaje diciendo, oh gente adúltera. Y recordemos lo siguiente, Santiago es una carta escrita para creyentes que han sido dispersados, por la persecución principalmente. Y entonces ellos se van encontrando en esa dispersión cuando van de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, de región en región, se van encontrando con otras costumbres. Es como cuando tú viniste, aquellos que son inmigrantes, cuando tú viniste a España, de pronto te encontraste que había cosas diferentes a las que hacían en tu país. Entraste a la iglesia y te diste cuenta que en la iglesia que tú estabas, en tu país, hacían las cosas de una manera y aquí las hacen de otra. Cuando fuiste al supermercado te diste cuenta que había otros productos. Cuando te encontraste con los vecinos en tu vecindario, te diste cuenta que el trato entre ellos era distinto, diferente, que las normas de tráfico también cambiaban y espiritualmente también cambiaba. Recuerdo en una oportunidad encontrarme con un misionero norteamericano y entonces lo veo en la puerta de la iglesia y él estaba con su paquete de cigarrillos fumando normalmente a la salida de la iglesia, del local de la iglesia. Entonces le digo, mira que aquí no es bien visto, le digo esto. Oh, dice, en mi país esto se puede hacer. Le digo, ¿tú de qué región eres? Ah, yo soy del norte de los Estados Unidos. Ah, vale. Le digo, ¿y qué diferencia hay entre el norte y los del sur? Y es muy simple. Los del norte podemos fumar y los del sur pueden beber. Y entonces los del sur, fumar es pecado, pero beber es común. Y los del norte, fumar no es pecado, pero beber es sí pecado. Es imposible hacerlo. Y fíjense que muchos de nosotros, cuando hemos llegado desde nuestros países, teníamos ciertas costumbres y de pronto alguien nos dijo, no, nosotros las hacemos de otra manera. A veces más liberales, a veces más cerradas, ¿no? Recuerdo cuando estábamos de misioneros en Ucrania, claro, beber cualquier bebida alcohólica, ya sea una lata de cerveza, era pecado de lo más horroroso. Entonces nosotros como misioneros tuvimos que acostumbrarnos a ello, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando es a la inversa? Cuando de pronto tú llegas a una región y aquello que para ti era pecado, en esa región no lo es. Y empiezas a incorporar este sistema de vida, donde de pronto cosas que antes en tu relación con Dios no las tenías, pero ahora tú dices, bueno, parece que Dios lo perdona todo. Y así no funciona. Miremos esta imagen. Es la imagen de una pareja que, desde luego, tienen un vínculo, pero aparte viene un tercero. Pero esto no solamente es entre los varones que buscan a otras mujeres, también es en mujeres que buscan a otros varones. Pero la Biblia no se estaba refiriendo a esto. Se estaba refiriendo Santiago a la otra infidelidad, al otro adulterio,
que es el adulterio espiritual. Ahora, cuando nosotros hablamos de adulterio, si por ejemplo lo vamos a comparar con una pareja, si de pronto un chico conoce a una chica, ¿sí? Y hablan y conversan, pero todavía no han cerrado ningún acuerdo, todavía no se han puesto de novios, todavía no han hecho ningún compromiso, todavía no se han casado, entonces ese chico o esa chica puede de pronto mirar a otro chico o a otra chica. ¿Por qué? Porque todavía no hay ningún compromiso de por medio. Si hubo un encuentro, si hubo a lo mejor una mirada de gusto, si a lo mejor hubo un pequeño feeling, pero todavía no hay nada cerrado, no hay un acuerdo. ¿Cuándo se considera adulterio? Se considera adulterio cuando tú ya has tomado un compromiso y ese compromiso te ha llevado a intimar con esa persona. Y esa intimidad a la cual tú has llegado con esa persona, no la has compartido con otros. Entonces, cuando tú rompes esa intimidad, cuando nosotros rompemos esa intimidad que solamente se la habíamos dado a una persona, entonces allí se considera adulterio. ¿Qué pasa con Dios? Imagínate, una persona de la calle, una persona del mundo, una persona no creyente, no cristiana. Dios no puede decir, eres un adúltero espiritual. No, porque nunca tuvo intimidad con Dios. El adulterio que habla Santiago es de aquellos creyentes, hijos e hijas de Dios, que han amado a Dios, que han servido a Dios, que han anhelado estar en su presencia, que han disfrutado con la compañía del Espíritu Santo, pero de pronto ahora metieron a un tercero. Dice el texto de Josué, capítulo 24, versos 14 y 15. Josué es un personaje de la Biblia que es el sucesor de Moisés. Moisés les va a traer la ley al pueblo y les dice, mire, Dios es este. Digamos que el pueblo conoce a Dios a partir de Moisés, pero el pueblo conocía a otros dioses. Los dioses de los egipcios, cuando estuvieron en Egipto, los dioses del otro lado del río Éufrates, y conocen también a los dioses de la tierra donde ellos están, a los dioses de la tierra donde ellos están. Hay un dios que se repite en la Biblia, que es el dios Baal, Baal con 2 A. La palabra Baal significa señor, señor, o sea, dueño, amo. Y durante el tiempo que los judíos estuvieron en la tierra que Dios les había prometido, continuamente eran invadidos por los Baales. Baal no era uno, sino que había un Baal de la cosecha, había un Baal, o sea, un señor de la cosecha, un Baal, un señor de la siembra, había un Baal de las lluvias, había un Baal de los vientos, había un Baal de los nacimientos, había un montón de Baales. Y entonces cuando uno tenía un problema, ¿qué ocurría? Le clamaba a Dios. Pero si Dios se tardaba en responder, había una tentación. ¿Cuál era la tentación? Imagínate, un matrimonio que quería tener un hijo y el hijo no le venía, no le veía y le clamaban a Dios, Señor, danos un hijo, danos un hijo, danos un hijo. Y de pronto la vecina del frente le dice, ¿y has probado con el Baal de la fertilidad? No, hay un Baal de la fertilidad, Baales tenemos de todo, hay para el que tú quieras. Mira, yo te doy las instrucciones. Le das esta ofrenda al Baal de la reproducción y entonces seguramente que te vas a quedar embarazada. Y poco a poco el pueblo de Israel fue incorporando una mezcla. De pronto le oraba a Dios para que le ayudara, pero por otro lado adoraba a este Baal a ver si le aceleraba un poquito las cosas. Más o menos sería algo como esto. Te lo voy a comparar antes de leer el texto bíblico. Imagínate,
Tú dices, Señor, dame un trabajo. Señor, dame una sanidad. Señor, ayúdame y ábreme una puerta. Señor, por favor, sana mi cuerpo. Señor, te pido por favor que me ayudes en el conflicto matrimonial. Te pido por favor que se resuelva este problema en mi trabajo, mis papeles de extranjería que salgan. Pero viene un vecino y un familiar y te dice, yo tengo un amigo en extranjería. ¿Ah, sí? ¿Quieres que te lo presente? Vale, preséntamelo, ¿no? Y entonces te presenta al amigo en extranjería y te dice, tú no te preocupes, yo lo conozco al jefe, pero ¿sabes qué? Tú me tendrías que dar algún dinerito porque, a ver, lo tengo que comprar al jefe. Pero el jefe, claro, no puedo llegar solamente al jefe, tengo que llegar a la secretaria, así que me das un dinerito para comprar a la secretaria, me das un dinerito para comprar al jefe y bueno, yo también voy a tener mis gastos, mis viáticos, así que también me das un dinerito para mí y si me quieres regalar algo extra, por favor, aquí estoy dispuesto. Y entonces, de pronto, tú estás preocupado, ¿para qué? Estás preocupado para tener que pagar al otro, para sobornarlo, para poder sacar tus papeles de extranjería. Y tú me dirás, ¿y eso está mal? ¿Sabes lo que está mal? Lo que está mal es que te olvidaste de Dios, que nos olvidamos del Señor, que también nos puede abrir puertas. Ese Señor que no se salta las reglas, ese Señor que no necesita embaucar a nadie para abrir una puerta. Es ese Señor que abre el mar para que el pueblo pase. Es ese Señor que en medio del desierto hace caer el maná para que su pueblo se alimente. Cuando nos olvidamos de ese Señor y empezamos a mezclar a los otros señores, a los otros baales, entonces ahí empieza a surgir el adulterio espiritual. Cuando Josué, que es el seguidor de Moisés, se da cuenta de esto, de que hay un montón de gente del pueblo de Israel que está metida con un montón de dioses, se escandaliza Josué, porque él se da cuenta que su familia también está afectada y tiene que tomar una decisión. La familia de Josué tiene que también tomar una decisión. ¿Va a ser una familia igual que la de los otros familiares de Israel o va a ser diferente? Y presta atención a lo que dice el pasaje bíblico. Por lo tanto, ahora vosotros, entregaos al Señor y servidle fielmente. Deshaceos de los dioses que vuestros antepasados adoraron al otro lado del río Éufrates y en Egipto, y servid solo al Señor. Pero si os parece mal servir al Señor, elegid vosotros mismos a quién vais a servir. A los dioses que sirvieron vuestros antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra ahora habitáis. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Hay un momento en la vida espiritual donde Dios nos invita. La invitación puede venir a través de un familiar, de un amigo, del pastor de la iglesia. La invitación puede venir a través de un vídeo que tú veas en YouTube, de alguna predicación, de alguna canción. La invitación viene, pero llega un momento en que las invitaciones se acaban. Y ahora es el tiempo de la decisión. Y Josué dice, hay que decidirse. O estamos de este lado o estamos del otro lado. Decidan a quién van a servir, porque no pueden servir a los dos. Y entonces Josué dice, mi familia y yo serviremos al Señor. Y al decir eso, excluye a todos los otros señores, a todos los otros baales que eran los dioses de aquel lugar. Era difícil, es difícil. Hay mucha gente, por ejemplo, durante el tiempo del Imperio Romano, había muchos dioses y los cristianos se negaban a adorar a estos dioses. ¿Saben lo que hacía la gente del pueblo? Claro, cuando había una sequía, cogían a todos los cristianos y decían, por vuestra culpa es la sequía. Y los cristianos decían, ¿pero por qué? Porque vosotros os negáis a adorar al Dios de la lluvia, por ejemplo. Y si había una inundación, los cristianos eran los culpables. ¿Por qué? Porque decían, por la culpa vuestra, porque vosotros os negáis a adorar al Dios que controla las lluvias. Y está tan enojado que nos ha inundado todo.
Imagínate, si a ti te culpan de la enfermedad de tu hijo, de tu hija, si a ti te culpan del trabajo que no tienes, si a ti te culpan de la enfermedad que tengas, si a ti te culpan del problema que hay en el vecindario, si a ti te culpan de todo eso por no adorar a otros dioses, entonces, claro, la cosa se pone difícil, la cosa se pone difícil. Y Josué dice, lo siento mucho, aunque tengamos que ir contracorriente, yo y mi familia vamos a adorar al Señor. Notemos aquí lo que dice el texto, solamente 2 detalles. Elegid vosotros mismos a quienes vais a servir. A los dioses que sirvieron vuestros antepasados. ¿Quiénes son vuestros antepasados? Papá y mamá. El abuelo y la abuela. Recuerdo en una oportunidad una hermana de la iglesia muy amada que tenía la estatua de una virgen en la entrada de su casa, ¿no? Y entonces cada vez que llegábamos a su casa a visitarla, era impactante, ¿no? La estatua que tenía allí de la virgencita, ¿no? Y entonces, claro, los hermanos de la iglesia me decían, pastor, dice, a ver, ¿por qué no le dice a la hermana que quite esa estatua? Dice, me asusta cada vez que entro ahí. Le digo, bueno, te asusta porque tú no estás acostumbrado, a ella no le asusta, ¿no? Y un día, hablando con esta hermana, le digo, hermana, debe significar mucho para usted esta estatua de la Virgen. Sí, me dice, mi bisabuela la compró, la hizo hacer y se la pasó a la abuela. La abuela se la pasó a mi madre y mi madre cuando falleció me la dejó a mí. ¡Wow! Le digo, tiene mucha fuerza para usted. Sí, dice, yo ya no creo en ella. No creo ya que tenga poder y demás, porque yo ya creo en el Dios verdadero que sana, que salva, que libera. Pero ¿sabes qué? Me cuesta, porque es como decir que no quiero a mi madre, es como decir que no quiero a mi abuela, es como decir que no quiero a mi bisabuela. Y le digo, le comprendo, hermana, le comprendo, pero un buen día se va a tener que deshacer de ella, porque me imagino que usted no se la va a dejar a su hija. No, me dice, a mi hija no se la voy a dejar, pero todavía estoy viendo cómo lo voy a hacer. Y a veces espiritualmente esto es un proceso. Porque uno dice de la noche a la mañana, como Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. Sí, pero llega el día martes y cuando no tienes dinero, o llega el día miércoles cuando se te cerró la puerta, o el día jueves cuando tienes que ir a urgencia y de pronto se te olvida la frase que dijiste el domingo, yo y mi casa serviremos al Señor. Y entonces uno vuelve de nuevo hacia lo que hacía atrás, antes. Y un buen día donde hubo mucho viento, el viento fue tan fuerte que una de las ramas del árbol que estaba en la casa de la hermana se cayó y cayó sobre el estatua cayó al suelo y se rompió. Yo dije, no viene más a la iglesia. O sea, porque yo pensé dentro de mí, por favor, ¿qué habrá pasado? Y la veo el día domingo con una sonrisa en los labios y me dice, pastor, ¿sabe qué? Lo logré. Y le digo, ¿qué ha logrado? Pues yo ya me había enterado, ¿no? Porque los hermanos me habían comentado. Me dice, yo no sabía cómo hacerlo. Y le dije al Señor, hazlo tú. Hazlo tú. Y que venga lo que venga. Así que cuando yo escuché ese ruido en la madrugada que cayó y se rompió, dije dentro de mí, estoy liberada. Y sentí un alivio. Me liberé de algo que no sabía cómo sacármelo de encima. Y yo te cuento esto, querido hermano, querida hermana, porque quizás tú también estás con lo mismo. A veces de pronto tenemos en nuestra cartera, abrimos y tenemos una estampita de San Cayetano. Y decimos, pero ¿tú eres creyente o no eres creyente? O de pronto veo a algún hermano por ahí que está ahí comprando un billete de lotería y me pregunto, ¿es creyente o no es creyente? ¿No? O de pronto te tienta el hecho de leer el horóscopo a ver cómo te va a ir la semana, ¿no?
Y dice Josué, miren, los dioses de sus padres, de sus abuelos, de cómo fueron enseñados, hay que dejarlos. Pero también los otros dioses, sigue diciendo el texto, y a los dioses en cuya tierra ahora habitáis. ¿Cuáles son nuestros dioses aquí en España, donde nosotros habitamos? ¿Tú los conoces? Yo los conozco. Reconocemos a aquellos que tienen fuerza sobre nosotros. Por ejemplo, hay dioses aquí en esta tierra que nos habla de la seguridad económica. Y la seguridad económica acá es fundamental, a tal punto que es preferible simular que no tenemos inflación. ¿Por qué? Porque eso significaría que estamos haciendo mal las cosas. Hay que mostrar que hay seguridad económica a todos los pueblos del mundo, como diciendo, Europa es la zona más segura. Y todo eso se transmite de persona a persona y creemos que tenemos nuestra seguridad. Y acuérdate de algo, que esta seguridad aparentemente se puede caer de la noche a la mañana. Esta seguridad se termina con un infarto nuestro. De pronto todo lo que habíamos sembrado, todo lo que habíamos juntado, se nos acabó. ¿Por qué? Un infarto. Y ya no estamos más. O de pronto ese famoso coche que teníamos, que lo adorábamos y lo cuidábamos como si fuera un Dios más. De pronto chocamos, no lo podemos reparar, al final decimos, ¿qué pasó con esto? Y lo mismo pasa con nuestra salud, pasa con nuestros trabajos, con nuestra familia. Lo que pensamos que era lo fundamental, lo principal en nuestra vida, que lo hicimos nuestro pequeño Dios, puede ser que de la noche a la mañana se termine. Aquí tenemos una imagen de una persona que le adora todo. Hay algunos creyentes que adulteramos espiritualmente diciendo, bueno, escucho la predicación del domingo, escucho también al otro pastor de la otra iglesia y por las dudas, este también que es de la iglesia de los testigos de Jehová, que a veces también tiene algunas cositas interesantes. ¿Y por qué no? Este de los mormones, esta literatura, no está tan mala. Y entonces, empezamos a mezclar. El adulterio espiritual también tiene que ver con la mezcla. Como diciendo, a ver quién me da más, a ver quién me da más. Y tomamos un poquito de aquí, un poquito de aquí, un poquito de aquí, un poquito de allá. Pero acuérdate que en un momento dado, Dios va a decir, defínete. O soy yo, o son los otros. Mateo 6:24. Mateo 6:24 dice, nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. No es que Jesús estaba en contra de las riquezas. Si tú eres rico, eres rico. No pasa nada. Si tú recibes una linda herencia, te felicito. Si tus negocios prosperan, adelante. Pero lo que Jesús plantea es el servicio, la entrega, la dedicación. Cuando tú no puedes decir, hasta aquí no más, me voy porque me esperan del otro lado. Cuando esa continuidad que hay del trabajo, de la preocupación por querer hacer algo y nunca termina, nunca hay una pausa. Mira, si en algo, y esta es una de las claves de nuestros dioses, si en algo tú no te puedes detener, es tu Dios. Si tú no puedes apagar tu teléfono móvil, lo siento mucho, aunque tú me digas y te justifiques y me digas lo que quieras, lo siento mucho, se ha transformado en tu Dios, porque dependes de Él. Hay personas que cuando suena el teléfono móvil se detiene el mundo. ¡Ahí ha sonado! Seguramente que es Dios que me está llamando. No, si Dios no utiliza el teléfono móvil. Pero a veces estamos tan dependientes de ello, a veces nuestros dioses son nuestros niños, nuestros hijos. Y nos olvidamos de que Dios también tiene cuidados de los seres queridos que nosotros tenemos.
Y en un momento dado tenemos que aprender a diferenciar qué es lo prioritario. Por eso dice Jesús aquí, 2 señores, o sea, 2 amos. Menospreciará a uno, amará al otro. Querrá mucho a uno o despreciará al otro. Y entonces Jesús dice, no se puede servir a Dios y a las riquezas, pero tú puedes cambiar riquezas por cualquier otra cosa, por trabajo, por familia, por estudios, por bienes materiales, por tu casa, por tu coche, por tu hobby. Puedes cambiarlo por lo que sea. Aquello que no te deja descansar, aquello que es una continua preocupación día tras día, se nos transforma en nuestro Dios. Dice el versículo 5 de Santiago, dice, ¿o creéis que la Escritura dice en vano que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en vosotros, en nosotros? Lo leo de nuevo. ¿O creéis que la Escritura dice en vano que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros? Hay 2 tipos de amor de Dios. Y a veces nosotros metemos en el saco a los 2 y no nos damos cuenta de algo. Hay un abismo muy grande entre el amor que Dios ha tenido al mundo y el amor que Dios tiene a su iglesia. Son 2 amores totalmente distintos. Porque uno se refiere al amor de Dios cuando uno no puede salir de su pecado, de su barro, de su encierro. No hay forma de liberarlo. Pero el otro amor, que es el amor que Dios tiene por su iglesia y por cada uno de nosotros que formamos parte de su iglesia, es por el tesoro que metió dentro de nosotros. El Espíritu Santo que está dentro de nosotros le recuerda a Dios que nosotros tenemos algo de Él. Así como al principio de la creación dice que Dios hizo al hombre y a la mujer y le dio su imagen y su semejanza, cuando Dios hace a la nueva criatura, a la nueva persona, al hijo, a la hija de Dios, el nuevo nacimiento trae algo que tenemos de parte de Dios y es el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo dentro de nosotros, es un espíritu que Dios no quiere compartir con nadie. Porque es su espíritu, es su fuerza, es su inspiración, es su poder, son sus dones. Es la manifestación de Él dentro de nosotros. Es la identidad que tenemos como cristianos, como cristianas. Ese Espíritu Santo que tenemos dentro de nosotros, Dios lo mira celosamente. Lo anhela celosamente. Y este es un término que quizás nos cuesta aplicárselo a Dios. Imagínate, si yo te digo, Dios es celoso, tú me dices, no, claro, porque tenemos el concepto de que los celos son negativos en todos los sentidos, pero no. Imagínate que tú vas caminando por la calle y ves que tu pareja va de la mano con otra persona. No vas a tener celos porque es como diciendo, uy, me está compartiendo con otro, me está compartiendo con otra. A veces pasa en la amistad. Uy, ¿te puedes encontrar conmigo? No, porque hoy me encuentro con fulanito de tal. La semana pasada también te encontraste con fulanito de tal. Y sí, somos muy amigos. ¿Y yo no soy tu amigo? Sí, es diferente. Contigo he compartido muchas cosas, pero con él otras cosas. Yo también quiero compartir esas cosas. Y eso es lo que Dios mira dentro de nosotros. Ese espíritu que ha puesto dentro de nosotros le recuerda a Dios y nos recuerda a nosotros a quién pertenecemos, el vínculo que tenemos con Dios, el vínculo que tenemos. Si tú necesitas que alguien te ayude, toda la ayuda la tenemos dentro de nosotros. Es ese Espíritu Santo que Dios nos ha dado para enfrentarlo todo, Pero este Espíritu Santo, como dice la Escritura, se puede apagar, se puede entristecer, se puede resistir. Podemos ir en contra de ese espíritu y como apagarlo.
Aquí está representado en la imagen con una paloma, ¿no? Porque a veces no tenemos cómo representarlo, ¿no? Pero imagínate, si a la paloma la atamos, no le permitimos volar, entonces, ¿qué puede hacer? Si le cerramos el pico, entonces, ¿qué puede hacer? Si le atamos las patas, ¿qué puede hacer? ¿No? Acordémonos que Dios a nosotros nos ama, no como el amor anterior, el amor que Dios tuvo con el mundo, sino que ahora con otro amor mucho más profundo, por el vínculo que tiene con nosotros, por la intimidad que ha alcanzado con nosotros. Cuando tú y yo entramos en la presencia de Dios, se renueva ese vínculo de intimidad. Esa fidelidad se renueva. Cada vez que tú y yo oramos a Dios, renovamos nuestros votos de fidelidad a Dios. Cada vez que leemos la Escritura y la aceptamos y le decimos gracias por hablarme, se renueva ese vínculo de fidelidad con Dios. Ahora, si ese vínculo de pronto se comparte con otro, imagínate tú leyendo el horóscopo y diciendo, a ver, esta semanita cómo me va económicamente, cómo me va en el amor, cómo me va con la familia. Y Dios mirándote desde el cielo diciendo, ¿y yo para qué? ¿Me has dejado por otro? No, Señor, no te he dejado por otro, simplemente como para tener un indicativo. No nos olvidemos que aquello que prioriza nuestra vida es aquello que más amamos. Dice 1 Corintios 6, 19 al 20, el apóstol Pablo dice, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio, por tanto honren con su cuerpo a Dios. Aquí el apóstol Pablo lo que nos recuerda es que no solamente nos ha dado el Espíritu, sino que el Espíritu ha hecho de nosotros un templo, una habitación desde la cual puede bendecir a otros. Muchas veces yo pienso en aquel texto que dice, y cuando venga el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Yo muchas veces le pregunto a los hermanos, ¿y cómo convence el Espíritu Santo? No sé, me dicen los hermanos. Es como que el Espíritu se va moviendo por ahí, por las calles de Burgos, y convence a uno, convence al otro, convence a uno, convence al otro. Y le digo, no, a mí me parece que no es tan así, hermano, hermana. ¿No? ¿Y cómo es? ¿Dónde está, le digo, el Espíritu Santo? ¿Tú lo has visto volar ahí por la calle? Yo lo único que he visto es el Espíritu Santo que viene en la vida de cada creyente. Y es cada creyente que habla inspirado por el Espíritu Santo y convence y toca los corazones. Es por eso que ese Espíritu Santo que tenemos dentro de nosotros no es solamente un regalo para nosotros, sino es un regalo para bendecir a otros. Dios se comunica con el mundo a través tuyo, a través de mí, a través de nosotros como iglesia. Bendecimos a otros. Por eso dice la Escritura que Dios ama celosamente ese espíritu que ha puesto dentro de nosotros. Porque es un canal de bendición, no solamente para ti, para mí, sino para todos los que están a nuestro alrededor. Y termino con este texto para que lo recordemos. Yo sé que muchos de nosotros lo sabemos de memoria, pero para que lo recordemos. Dice la Escritura en 2 carta de Timoteo 2:13, si somos infieles, Él sigue siendo fiel, ya que no puede negarse a sí mismo. Si somos infieles, o sea, si nos vamos con otra, si nos vamos con otro que no es el Señor, que no es nuestro Dios, dice la Escritura, Él sigue siendo fiel. ¿Por qué? Porque no puede negarse a sí mismo. No puede negar lo que ha puesto dentro de ti, dentro de mí, lo que ha puesto dentro de nosotros, su Espíritu Santo. No puede negar eso. Es por eso que cuando uno se aleja del camino del Señor, no pierde la salvación, no pierde su estado de hijo o de hija de Dios. Lo que pierde es la comunión. Y Dios lo que anhela es que esa comunión vuelva nuevamente. Acá tenemos dos manos, pero las manos se han separado. Y depende de nosotros que esas manos vuelvan a tocarse nuevamente.
¿Has visto aquellas parejitas que van caminando de la mano por la calle? Si una pareja va caminando por la calle de la mano, ¿qué te sugiere a ti? A ver, ¿qué te sugiere? Que están peleados, ¿cierto? Que se están a punto de separar. No, ¿qué es lo que te sugiere? Que han depuesto todos los conflictos que tienen y dicen, nos mantenemos juntos. A pesar de todo, juntos. ¿Y sabes qué? En esta mañana Dios está extendiendo su mano. Y lo que te está pidiendo, lo que me pide, lo que nos pide como iglesia, es que volvamos a aferrarnos de Él. Que la gente del mundo nos vea que estamos caminando de la mano del Señor. Que vamos caminando de la mano del Señor. Y sabes que cuando alguien te ve caminando de la mano del Señor, ni se le va a ocurrir ponerse en el medio. ¿Por qué? Porque ya sabe a qué Dios has elegido. Así que te invito a Guido y a Beatriz, si pueden pasar aquí adelante, van a cantar ellos una canción, ¿sí? Pero antes de cantarla, te invito a que cierres tus ojos por un momento. Cierra tus ojos por un momento y trata de mirar por la fe a aquel Dios que está extendiendo su mano delante de ti y te dice, vuelve a coger mi mano. Volvamos a este estado de fidelidad. Quiero volver a ser tu pareja, quiero volver a tener esa intimidad contigo. Espiritualmente, cógete nuevamente de la mano del Señor. Yo lo hago.